Bueno, en esta noche voy a predicarle a los hombres y a todos los que están aquí. A todos los hombres que están aquí y también a todos los demás, amén, porque la palabra pues es para todos. Ponme por favor el título. En Proverbios 26 dice: hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ese fue uno de los temas que vieron los hermanos, que estuvieron los hermanos allá, ¿verdad? Y quiero leerles algunas dos versiones. En la versión internacional de la Biblia dice: son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar digno de confianza? De versión Valera contemporánea: son muchos los que dicen ser bondadosos, pero ¿dónde están los hombres sinceros? Estas dos versiones están este versículo está en estas dos versiones. Porque si el Señor dice ahí, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién puede hallar un hombre de verdad? ¿Quién lo puede hallar, un hombre de verdad? Solo Dios. Solo Dios. Y dice que Dios lo demanda. Hay un texto en el libro de Esdras, Nehemías, en el libro de Nehemías, que él dice de su hermano Ananí: mi hermano Ananí, dice, hombre de verdad más que mucho, dice. Es un elogio, ¿verdad? Un privilegio que este Nehemías dijo de su hermano. Lo importante de la tarea que un hombre puede hacer para Dios, para el Señor, la más importante tarea que un hombre puede hacer para Dios es servirle. Es servirle. Dios llama, la palabra nos dice que Dios llamó a hombres a servirle. Y a todos los que Dios nos da la salvación, que Dios nos ha llamado, nos ha elegido para ser su pueblo, ser sus hijos, nos llama pues a servirle. Entonces vamos a hablar acerca de este importante llamado de Dios a servirle. Llamar, cuando Dios llama, no es tanto que emplea, ¿verdad? Llamar no es tanto emplear, ¿verdad? El llamado de Dios es servirse. Dios nos llama a nosotros a servirle. Ahora, la palabra nos habla, en cuanto, por ejemplo, al pastoreo, al llamado del pastoreo, la palabra habla acerca de asalariados. Hay mucha gente que trabaja en la obra de Dios como un asalariado. Hay mucha gente que trabaja en la obra de Dios en muchos ministerios que trabajan como asalariados, o sea, que se les paga un salario, pero no lo hacen como que fuera un llamado de Dios, sino como un empleo, ¿verdad? Pero cuando Dios llama es a servirle como Él lo demanda. Ahora, es importante hallar la voluntad de Dios. Para poder realizar la tarea de Dios es importante hallar la voluntad de Dios. ¿Cómo llama a Dios? Dios tiene muchas maneras de llamarnos a servirle a Él. La palabra nos da muchos ejemplos de cómo Dios llamó a muchos a servirle, ¿verdad? Podría decir tantos ejemplos en esta noche que están en la palabra y que nosotros también, ¿verdad? Cómo Dios nos llamó a nosotros a servirle a Él. Y qué hermoso fue poder hallar la voluntad de Dios y que fue la voluntad de Dios y que todo nuestro vivir fue marcado por esa voluntad perfecta de Dios y que los años pasaron y seguimos aquí de pie sirviéndole al Señor, y que es por la obra del Espíritu Santo, como decíamos el domingo, ¿va? Es por la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces un ejemplo. Como dije, es importante hallar la voluntad de Dios. Vamos a ver un ejemplo de la palabra, cómo llama a Dios.
Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Samuel capítulo 16. Vamos a ver el ejemplo de Samuel, del profeta Samuel, que Dios lo comisiona a él a escoger un rey. La palabra nos enseña las formas en que el Señor llamó a estos dos primeros reyes de Israel. Pero vamos a hablar acerca de la elección del rey David. Dios va a escoger a un nuevo rey. Y él dice que le ordena a Samuel que vaya a Belén, donde vivía un hombre llamado Isaí, y que uno de sus hijos, el Señor lo había tomado para que fuera el rey, ¿verdad? Uno de sus hijos, el Señor lo había tomado para ser su rey. Versículo 1 dice: llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hoy Dios nos llama tal vez a un rey para servir, porque hoy no, Dios no llama a reyes, pues, o a presidentes a servir como en aquel tiempo. Pero hay principios en la palabra de Dios que seguir y que aplicar en el llamado de Dios. En el llamar de Dios. Hay principios que seguir y hay principios que aplicar en el llamar de Dios, que Dios nos lo deja ver, ¿verdad? En este hacer y en este llamar de Dios hay principios que seguir y que aplicar, y que hoy verdaderamente no se están siguiendo y ni se están aplicando, sino que hoy son otros principios los que mueven ahora a los hombres y a las mujeres para servir a Dios. Por eso sabemos que se está marcando ya los últimos tiempos, en toda la confusión que reina hoy. Número 1, el Señor ve la personalidad del hombre que Él va a llamar. Por favor, ahí está, allí lo había anotado. El Señor ve la personalidad del hombre. En el verso 6 y 7, ahí se nos describe la personalidad que el Señor estaba buscando. Dice el verso 6, bueno, Samuel va en la comisión, ¿verdad?, que Dios le ha mandado. Él va a Belén a buscar a Isaí. Y luego, ¿verdad?, dice que llama a sus hijos al sacrificio. Y bueno, entonces todos los hijos de Isaí van delante de Samuel. Y bueno, el primero que va es el primogénito de Isaí, que se llama Eliab. Y dijo, estoy leyendo el verso 6, de cierto delante de Jehová está su ungido. Cuando Samuel mira a Eliab, inmediatamente él dice, delante, yo no sé si lo dijo en voz alta o lo dijo para sí, no lo dice la palabra, pero dice él, de cierto delante de Jehová estás ungido. Cuando él lo mira, estoy delante del ungido de Jehová. Pero Jehová responde a Samuel. ¿Será que se lo está diciendo a Dios, verdad? Responde a Samuel y le dice, verso 7, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios mira la personalidad del hombre. Entonces, el primogénito de Isaí le parece a Samuel muy apropiado para ser el nuevo rey de Israel. Él lo mira alto, lo mira hermoso, lo mira perfecto. Samuel está recordando a Saúl. Saúl dice que él era el más alto de todos los hombres que había en Israel. No había un hombre que le sobrepasara en la estatura, ¿verdad?
era el más alto de todo Israel. ¿Habrá un hombre más alto de todos los hondureños? No lo sé, ¿verdad? Si habrá un hombre tan alto. Pero él sobrepasaba, dice, en estatura, o sea, sobresalía. Ahora, entonces Samuel tiene esa visión. Samuel tiene ya esa visión en su corazón de cómo es el rey, o visualiza cómo es el rey que el Señor escoge, ¿verdad? Alto, hermoso. Él está viendo con sus ojos. Pero mira el Señor cómo. El Señor le dice: no, Samuel. El Señor le dice: no, Samuel. El Señor está hablándole a Samuel y le dice: eso ya lo dejé a un lado. Eso que tú estás viendo, yo ya no lo estoy viendo. Porque a veces Dios nos sorprende, ¿verdad? El Señor nos sorprende. Dice, y le hace ver qué es lo que él está viendo. Le hace ver a Samuel qué es lo que Samuel está viendo y qué es lo que quiere que Samuel mire como él está viendo. Por eso le dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Porque el hombre dice: tú estás viendo lo que están mirando tus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué importante. Jehová mira el corazón. Entonces, solo Dios conoce al hombre. Voy a hablar a la mujer porque la mujer también está aquí. Solo Dios conoce al hombre y a la mujer que Dios llama a servirle. Solo el Señor sabe. Y eso a veces no lo entendemos. A veces la iglesia no entiende, porque como a veces usted sabe, ¿verdad?, que cómo se cuestiona a veces cuando alguien es llamado a servir, ¿verdad? Eso lo vemos en la palabra y también lo vemos nosotros en la iglesia, ¿verdad? Se cuestiona. Hoy en día es un gran cuestionamiento, ¿verdad?, que hay. Es que porque es mujer, ¿ah? Es que porque es hombre, es porque no sabe nada, es porque, bueno, y aquel montón de detalles, ¿verdad?, de señalamientos. Pero Dios mira, el Señor mira el corazón que está dispuesto. El Señor mira el corazón que está dispuesto. Yo siempre he dicho: ¿cuántas jóvenes habían en Israel cuando se llegaba el tiempo que el Señor quería encargar su hijo, encarnar a su hijo en el vientre de una doncella? ¿Cuántas doncellas habían en Israel? Muchas, quizás. Muchas muchachas habían, pero estaba María. Y el Señor sabía que solo María era la única que iba a poder estar dispuesta a prestarse a lo que iba a venir, a lo que ella tenía que padecer. Desde que ella concibiría a ese hijo de Dios hasta que llegara a la cruz. O sea, la Biblia no nos habla tanto de María, de sufrimiento de María, pero María sufrió. Sufrió. Entonces dice la palabra que su corazón, una espada le iba a traspasar su corazón. Ese Señor sabe quién va a poder. Qué bonito es estar en la línea de Dios, ¿verdad? Qué bonito es estar en la línea de Dios. Entonces, Dios conoce al hombre que Dios llama a servir. Dios observa cómo oye ese hombre, su fe, su testimonio. Y él llega a un momento que él no puede decir no a ese hombre, a esa mujer. Él no puede. Él mira, él ve y llega a ese momento por su testimonio que él no puede negarse. Dice la Biblia que no se puede negar a sí mismo. O sea, el Señor llega a un momento que dice: ya, Él es. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, a este llamar de Dios, muchos hombres, hablando de los hombres, muchos hombres pueden decir, y han dicho, y pueden decir: yo no soy capaz del llamado que Dios me está haciendo. Yo no soy capaz, a mí me falta madurez. Uno de esos fue Moisés, Gedeón,
¿cómo se llamaba? El Barak, ¿verdad? Dijeron que no podían, ¿verdad? Que no podían. Muchos así decimos. Muchos así. A mí me acuerdo que alguien me hablaba y me decía, hermana, mire, usted tiene llamado de esto y esto. No, a mí me tiene que decir el Señor, me tiene que confirmar el Señor. Yo sí, fui muy, ¿cómo se llama la palabra? Muy dudativa, no sé, ¿va? Cuando alguien me decía, mire hermana, que usted esto y esto, no, yo era muy desdeñosa, o sea, no creía mucho, ¿verdad? No, a mí Dios me tiene que confirmar, porque yo sabía en las cosas que yo me iba a meter, ¿verdad? Que me decían. Entonces, pero ¿qué pasa cuando nosotros pasa el tiempo y estamos dando la misma respuesta? No puedo, no sé, que aquí, que allá. ¿Sabe qué? Eso nos hace limitarnos, nos limita. Muchos de nosotros no hemos avanzado en el llamado de Dios porque nos hemos limitado. Nos hemos limitado a nosotros mismos. Y sabemos muchas cosas en lo material. ¿Quiere usted aprender a nadar en un río que es hondo? Qué bonito es tirarse a un río, ¿va? y nadar en un río que es hondo. ¿Quiere usted tener las delicias de nadar en lo hondo de un río? ¿Pero qué tiene que hacer? Tiene que tirarse, tiene que aprender a nadar. Pero si no, ¿a dónde va a estar? Si no aprende a nadar, ¿a dónde va a estar? ¿A dónde va a estar? En la orillita, ¿verdad? En la orillita. Sí, ¿verdad? Yo me quería bañar en el río Ulúa y me bañé, ¿verdad? Esa era una de mis metas, bañarme en el río Ulúa. Pero el día que me metí con Adán, ¿verdad? Era experto nadador. En la mera orilla el agua me llegó aquí, ¿va? Aquí. Y yo sentía que había grandes corrientes, ¿verdad? Y es en el paso de Chinda, ya no estamos hablando de aquí de Progreso, ¿va? Sino en el paso ya de Chinda. Tremendas corrientes, ¿cómo se llama? Por debajo que van de ese río, ¿verdad? Pero me bañé. Aunque fueron unos 10 minutos, pero me bañé en el Ulúa. ¿Ustedes se bañan en el Ulúa? Entonces, hermanos, hay muchas cosas que tenemos nosotros que aprenderlas, ¿verdad? Que tenemos que aprenderlas. Entonces, en el Señor, ok. Yo siempre me acuerdo cuando prediqué la primera vez, cuando me invitaron a predicar a los jóvenes en un sábado, y yo le decía a mi maestro, no, pero es que yo no puedo, yo no, mira, que yo me agarro los nervios y que no sé qué. No, tú puedes. Y él me enseñó, ¿verdad?, a hacer el bosquejo. Y no se me olvida que yo prediqué de San Juan 10:10 del pastor. Y cuando yo me fui a sentar, me acuerdo, hay una hermana, ¿verdad?, que bueno, yo me acercaba bastante a ella, era mucho mayor que yo. Y ella me dijo, por bendición, me dijo, lo hiciste bien, me dijo, pero repetiste más de 100 veces, verdad, verdad, verdad. Como le pasó una vez a mi hijo, ¿va?, que también el jefe lo llamó. ¿Te acordás, hijo, que me contaste, va? Y bueno, dije yo, no vuelvo a predicar. Pero ¿qué pasó? Me volvió a poner el hermano, ¿va? Y yo, pero así fui aprendiendo, ¿va? Fui aprendiendo a cantar 40 coritos. Antes cantábamos más de 40 coritos. Y yo, pues, le voy a decir una cosa, es que mi llamado creo que no fue tanto la música, porque siento que después que no aprendí todas las entradas, las salidas, las notas, las altas, todas esas cuestiones, yo no las aprendí, ¿verdad? Pues sí, no me metí en eso. Pero mire, no podemos estar toda la vida así limitándonos. Porque sabe una cosa, Dios no se limita, Dios no es limitado. Nosotros somos limitados, pero Dios no es limitado, hombres de Dios. Dios no es limitado, Él es ilimitado. Ahora, bueno es recordar, segundo punto, bueno es recordar que nosotros tenemos que alejarnos de las apariencias, ¿verdad? Aquí nosotros vemos, por ejemplo, en el verso 6 y 7, vemos ahí apariencias que se están poniendo antes que la decisión de Dios. Ahí se está hablando de posturas, aquí se está hablando de físicos, aquí se está hablando de estatura, pero Dios mira el corazón. Entonces Dios llama a la reflexión al profeta y le dice, yo, Jehová, miro el corazón, porque el Señor lo escudriña todo, ¿verdad? El Señor lo sabe todo.
Entonces, Dios mira el corazón. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces cuando hay un llamar de Dios al hombre? El verso 10 dice: pasaron 7 hijos de Isaí. Y bueno, al llegar el 10, e hizo pasar Isaí 7 hijos, dice, suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Porque el Señor, ¿verdad? Todos los que iban pasando, los 7, uno por uno que fueron pasando, el Señor le decía: no, ese no es. 7. Pasaron 7 y el Señor les dijo: no, ese no es. No. Los no de Dios, ¿verdad? Estos son los no de Dios. Pero llegó un momento que el Señor, bueno, aquí no dice la palabra, pero ahí estaba el Señor guiando a Samuel. Dios estaba guiando a Samuel, porque al quien iban a elegir no era al esclavo del rey. Al que iban a elegir no era la panadera del rey. Al que iban a elegir no era el hojalatero del rey, era al rey. Era al rey de su pueblo. Eso se tenía, el Señor tenía que guiar a su siervo. Muy importante, hermanos. El Señor tenía que guiar a su siervo. Y ahí estaba el Señor guiando a su siervo Samuel. Orar es muy bueno que escuchar los decires de otros. Hay que orar. Esa es mi tónica, hermanos. Esa es mi regla. En todas las cosas, orar. Para todo. Mire, yo le oro al Señor para todo. Por todo yo le oro al Señor. Y yo le estaba diciendo ahora a Gabriela, ahora salimos con ella a hacer una cuestión. Mira, le digo yo, y yo estoy orando. ¿Cuánto tiempo tengo que estar orando por esto? Y mira, ¿verdad? Mira, ¿verdad? El Señor pues nos ayudó ahí, ¿verdad? A una resolución. Pero yo soy bien práctica también. Tengo esa situación que yo soy bien práctica. Miren, hermanos, a mí no me gustan los problemas. A mí no me gustan los problemas de ninguna clase. Yo soy bien práctica. Yo soy una mujer del sí o no y punto. Pero yo no voy a estar en ese batallar. No, a mí no me gusta eso. Yo no soy de andar alegando y alegando. No, nunca he sido así, no me gusta. Y no lo digo con jactancia, pero soy una mujer de palabra. Soy una mujer comprometida. Entonces, yo a veces pienso que la gente con la que estoy tratando es así, ¿verdad? Y resulta de que la gente a veces tiene muchas limitaciones. Tiene muchas limitaciones. Y porque a veces también creen que porque nosotros somos cristianos, de repente no vamos a hacer uso de las leyes, de lo que la ley a nosotros nos concede como ciudadanos de esa nación, de los derechos que tenemos como ciudadanos de esa nación. Entonces, ahora yo le decía a Gaby, qué bueno es saber las leyes. ¿Sabe, hermanos? ¿Sabe qué importante es conocer las leyes del país? Nosotros somos no somos personas que somos, ¿cómo se llama? Muy asiduas a tener conocimiento de lo que son las leyes. Miley dije que le cortaron la luz y solo debía un mes. Pero sabe que esa es una ley. Pero leemos nosotros las leyes que imiten. No las leemos. Mire, nos meten un montón de leyes que nosotros no sabemos. Y que cuando nosotros vamos a tener que nosotros vamos a hacer una negociación de algo, y de repente, no, es que la ley dice esto y hay que cumplirlo. Ahorita yo me di cuenta de una ley, que yo no sabía de esa mentada ley. Y mire, es pisto, dinero, vamos a decir dinero.
vamos a abrir el caliche, es dinero. Entonces yo le decía a Gaby y a Jorge, con ellos andaba, porque ellos son los guardaespaldas míos. Entonces decía yo, qué importante es saber las leyes, conocer las leyes de la banca, conocer las leyes del comercio. Vaya, por ejemplo, los que manejan el negocio de Julio, por ejemplo, tienen que conocer las leyes del transporte. Ahí le dije a aquel muchacho que está sentado allá en el campamento, ¿sabes cómo manejar esa moto? Le digo, ¿sabes cómo andar, cómo tenés que andar en esa carretera? Le digo, las leyes del tránsito. Por irrespetar las leyes del tránsito, mire, se matan personas. Entonces, mire, tenemos que conocer las leyes, hermanos. Es importante conocer las leyes. Yo hoy estoy viendo, yo digo, qué necesario. Y pensaba en David Andrade, ¿verdad?, que está estudiando para abogado, pero no sé cuál es la línea que va a agarrar David, ¿verdad? Porque como son tantas líneas en la abogacía, ¿verdad? Digo yo, que tremendo, ¿va? Cómo es necesario nosotros saber las leyes. Bien importante, hermanos. Hoy aprendí eso. Qué importante es conocer las leyes de nuestra nación. Por eso es que a veces elegimos a los que menos debemos haber elegido, porque no somos como Honduras, le falta tanto conocimiento. Porque, bueno, ahí dejémoslo, mejor la política, ahí dejémosla, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuán importante es orar y centrarse en el Señor. Entonces, Samuel, yo puedo ver que después de que el Señor le da esa dirección, entonces Samuel se centra en Dios, ¿verdad? Bueno, van pasando todos los demás, pero llega un momento que Samuel, vemos nosotros que Samuel se para, ¿verdad? Porque vemos nosotros que él busca a Dios, aunque no lo dice la palabra, pero tuvo que haberle dicho, entonces, Señor, ¿cuál es? Señor, ¿cuál es entonces? Porque estaban dialogando con Dios. ¿Cuál es, Señor? La oración es una fuerza espiritual, hermanos. Es una fuerza espiritual que es más fuerte que todo conocimiento humano. Sobrepasa todo conocimiento humano. La oración es una fuerza de Dios. Entonces llegó un momento, ¿verdad?, que él dice, bueno, hizo pasar a Sama, dice, y él le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Podríamos decir que Dios en ese llamar, como dijimos que él está observando, que él observa, mira el corazón. El Señor entonces está observando cómo es el trato de aquella persona que él quiere llamar a servirle. Ama a la gente, ama a los hermanos, ama a las almas, y todos esos servicios, esas manifestaciones están más allá de toda pasión. Eso tiene que estar intrínseco en el ser, o sea, adentro del ser y manifestado. Eso es en lo personal, primero ante Dios. Entonces, el ser así, el manifestar esa actitud, el manifestar esa conducta, entonces eso nos pone en el llamar de Dios a servirlo. Eso nos pone, yo escribí ahora, y esto lo escribí ahora, nos pone en línea en el llamar de Dios. Ahora está eso de moda, ¿verdad? En el internet, trabajo en línea, pagos en línea. Entonces yo venía y decía yo, Señor, cuando tenemos estas actitudes, entonces yo me pongo en línea en el llamar del Señor. Entonces Dios me dice a mí, esta está apta para lo que yo quiero, para el servicio que yo quiero. Este está apto para el servicio que yo quiero. Entonces mire, qué hermoso es eso, estar en la línea del llamar de Dios. Diga, qué hermoso es estar en la línea del llamar de Dios. Amén. ¿Quiere usted estar en la línea del llamar de Dios? Haga lo que estoy diciendo. Y el Señor va a ver a dónde lo pone. Tercer punto. Amén. El Señor ve el poder, virtudes, talentos
reales de un hombre. Verso 11. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Porque el Señor le había dicho, ¿qué le había dicho el Señor a Samuel? Anda ya a Belén, ofrece sacrificio, porque uno de sus hijos yo lo he elegido para que sea rey sobre mi pueblo Israel. Entonces él sabía que tenía que haber uno. Habían pasado 7. Entonces él le dice a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Estaría cansado. Él rechazó porque decía: bueno, el Señor rechazó a todos los hijos de Isaí que estaban presentes. ¿Pudo haber causado esto frustración en el corazón de Samuel? 7 personas pasar delante, y el Señor le dijo no. ¿Pudo haber causado frustración en el corazón de Samuel esto? Podríamos decir, podría ser. A veces puede causar frustración, pero Dios nunca se cansa de buscar. Dios nunca se cansa de buscar. El Señor le dijo a Samuel: preguntarle si hay otro, porque estamos viendo que había un diálogo entre Samuel y el Señor. Me imagino que el Señor le dijo: bueno, Señor, y no lo dice, lo dice la palabra, pero yo pienso que, como vemos desde el principio el diálogo, entonces yo pienso que el Señor le dijo a él: pregúntale si tiene otro hijo. Porque es que era un aprendizaje, tanto para Isaí era un aprendizaje, tanto para todos esos hermanos era un aprendizaje, y también para el profeta Samuel era también un aprendizaje, como lo es para ustedes, como lo es para mí. Amén, hermanos. Amén. Es un aprendizaje. Era el segundo rey que el Señor le estaba dando la orden a él que fuera a elegir. Entonces le dice: bueno, entonces dijo: bueno, ya leí eso. Él respondió: queda aún el menor, le dice, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ve por él, manda por él. El menor. Aquí hay algunas versiones. ¿Por qué Isaí no había llamado a David? Pero la Biblia no dice eso. Son versiones. Y yo voy a creer lo que dice la palabra, lo que dice la palabra de Dios. Ocupado con las ovejas de su padre. Él estaba sirviendo a su padre. Los demás hermanos estaban también, me imagino, ocupados, pero estaban cerca de ahí. Pero él andaba allá, como quien dice, allá en la montaña, allá en los pastos, allá en las praderas. Allá estaba cuidando las ovejas de su padre. Dios no se cansa entonces de esperar. Él anda buscando, dice. Él anda buscando. Dios entonces había escogido ya a David, pero sabe que él no le dijo a Samuel: andate para donde vive Isaí, porque tiene 8 hijos. El menor, a ese me lo vas a ungir para que sea el rey sobre Israel. Era un trato entonces con la familia de Isaí, porque David iba a ser el rey, y ellos el Señor quería que esta familia aprendiera a amar a David, a reinar con David, que también fuera visto hacia Israel, porque esta era una manera nueva de elegir a un rey, no como había sucedido con Saúl. Nosotros en el ayuno hemos estado meditando en la vida de Saúl, los aciertos y los desaciertos. Aciertos casi no tuvo, ¿verdad?
prácticamente no tuvo. Pero el Señor en Isaías, en 1 Samuel 13:14, el Señor ya había hablado de ese hombre que Él había escogido para ser el segundo rey de Israel. Dice, y eso se lo dijo Samuel a él. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. O sea, Dios ya había elegido a David. Dios ya había elegido a David. Ya había dicho que ese era el que iba a estar en el lugar de Saúl. ¿Y sabe qué dice de él? Porque esto no lo dijo de Saúl. Aunque sí dice la palabra que cuando dio la vuelta a Samuel, el Señor le mudó el corazón, le cambió el corazón. Pero aquí dice que era conforme al corazón de Dios. Este rey era conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Que estaba de acuerdo con él, que iba a concordar con él, con su visión y con lo que él le iba a ordenar. Diferencia. Conforme a mi corazón. Entonces trae al menor. Y entonces traen a David. Lo manda a traer. Y bueno, envió por él, dice, pues por él, y le hizo entrar. ¿Y cómo era David? No dice que Samuel dijo, ¿verdad? Dice, lo describe la palabra, dice, era rubio, hermoso de ojos, quizás era de ojos azules, ojos café claro, ojos verdes y de buen parecer, o sea que era guapo. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. O sea, traen al menor. Este hijo menor estaba sin la experiencia de su papá, no tenía la experiencia de su papá ni la experiencia de sus hermanos, ¿verdad? Pero él tenía una experiencia de cuidar las ovejas de su papá. Y él iba a hacer, ¿usted ha leído los salmos? ¿Usted ha leído cuando dice ahí que él levantó a David como el dulce pastor de Israel? Que lo levantó, dice, para cuidar a sus ovejas. Eso él iba a cuidar las ovejas. ¿Qué andaba buscando Saúl cuando el Señor lo llamó? ¿Qué andaba buscando? Y las asnas son burras, ¿verdad, hermano? Las asnas son burras. Pero David cuidaba ovejas, las ovejas de su padre. Pero él tenía una experiencia en cuidar las ovejas. Él daba la vida por las ovejas. Él peleaba por las ovejas. Él era un fiel guardián de las ovejas. Y además, conocía a Dios. Se deleitaba en el Señor. Cuando él va donde el rey Saúl. Y cuando le dicen, allá en Belén hay un joven que es prudente, es temeroso de Dios, es ordenado y sabe tocar el arpa muy bien. Tiene la unción del Señor. Y ahí se lo llevan al rey Saúl. Cuando el rey Saúl estaba endemoniado, que no tenía paz, entonces David le tocaba el arpa. Dice que venía la paz de Dios al rey Saúl. Pero mire la carta de presentación de David. Allá en Belén hay un joven. Qué lindo, que se diga de ustedes, jovenazos. Allá en Río Blanco, y de Río Blanco, hay un joven llamado, me reservo el nombre. Es respetuoso, es amable, es dedicado al ministerio, es obediente. Y Jehová está con él. Qué carta de presentación, ¿verdad? Ese era el currículum, la hoja de vida de David, de este muchacho. Eso era lo más importante,
que tenía conocimiento de quién era Dios. Entonces Dios no lo rechaza por su edad. Era un joven. Él no tenía un gran pasado. Él no tenía una gran historia de guerra, de hazañas. Pero él tenía un gran futuro, eso sí. Quizás, hermano, ¿a qué tiempo de edad está usted? Bueno, pero usted tiene un futuro en Dios. Y cuando Dios lo llame a hacer algo, hágalo según sus fuerzas, como dice la palabra. Cantaba David a Dios con el corazón. Vea todos los salmos que hizo David. Cuando él huía de Saúl, cuando él estaba con las ovejas, cuidando las ovejas, él era un hombre de oración. David era un hombre que amaba la palabra de Dios. Estas características no las tuvo Saúl. ¿Y sabe qué más? David era un hombre de visión profética. Salmos, hay muchos salmos que son proféticos. Entonces, hermano, yo puedo ver una completación espiritual en la vida de este joven David. Por lo mismo tanto que Dios mira el corazón, usted también y yo también. Amén. El Señor viene a completar nuestra vida. Y se da la orden. Y el Señor le dice entonces a Samuel, dice, levántate. Jehová dijo. Está en ese diálogo. Quizás él no estaba cerca de Isaí ni de los hermanos de Isaí. Estaban apartaditos, pienso. Entonces el Señor le dijo, levántate. ¿Qué dice más ahí? ¿Qué dice más ahí, hermanos? Levántate, úngelo. Eso me gusta. Este es. Ahí está la confirmación de a quien llamó Dios. Este es el que yo he elegido. Esta es la que yo he elegido para que sea mi ministra, para que sea maestra, para que sea cantante, para que sea música. Este es el que he elegido para que sea pastor, para que sea ministro. Esta. A mí no me parece, pero a Dios le parece. Y sabe entonces, se equivoca el Señor. Ahí sabe de Samuel, de Saúl. Dice que el Señor se arrepintió, pero eso es una teología. El Señor no se arrepiente, el Señor es perfecto. Al rey Saúl lo pidió el pueblo, danos un rey que sea conforme a las naciones. Y el Señor se lo dio. Porque una cosa es pedirle a Dios, exigirle a Dios. Otra cosa es que sea Dios conforme a su corazón. David era conforme al corazón de Dios. Samuel era conforme a lo que quería el pueblo. ¿Entendemos, hermanos, eso que estoy diciendo? ¿Lo está usted concibiendo en su ser? Usted tiene hijos. Muchos de ustedes tienen hijos. ¿Irá a llamar a Dios a sus hijos? Usted no lo sabe. Yo no lo sé. Pero usted vaya concibiendo ya, vaya aplicando estos principios de Dios. Vaya enseñándole a su hija, a su hijo a ser conforme al corazón del Señor. No conforme a su corazón. Su corazón falla. Su corazón es engañoso, mi corazón es engañoso. Enséñelo a ser conforme al corazón de Dios. Sí. Es duro, ¿ah? ¿Acaso no es duro formar un hijo conforme al corazón de Dios? Claro que es duro. Porque a veces no queremos estar de acuerdo con Dios. Pero estos son los principios que el Señor nos deja ver. El Señor le dijo, levántate y úngelo. Ese es. Hermanos, hallar la voluntad de Dios exige, en un llamar de Dios exige oración, exige persistencia. Hallar la voluntad de Dios.
un llamar de Dios a los hombres de verdad, que fortalezcan su matrimonio, que fortalezcan su hogar, que fortalezcan el ministerio. Dios dice ahí, Él es el único que puede hallar a los hombres de verdad. Entonces Dios llama a los hombres a ser sabios, a ser hombres de verdad, a ser hombres honestos, hombres sencillos, hombres obedientes a Él. ¿Qué tienen que hacer, hermanos? Hombres que están aquí, jóvenes hombres que están acá, pues deben orar a Dios y Él entonces los va a guiar y ser llenos del Espíritu Santo. Orar a Dios por todo lo que quieran hacer para el Señor. Mire, cuando nosotros estamos ahí, por ejemplo, estamos en el trabajo del evangelismo, estamos haciendo ahí, ¿quién va a predicar allá en el parque? Tenemos el grupo de ahí, el grupito ¿verdad? Del Ministerio San Juan 316. Y empezamos, vamos a ver, viejo yo, ¿quién va a predicar? ¿Quién va a predicar? Y se quedan viendo los hermanos, porque bueno, ahí estamos. Ahora, ¿quién de ustedes quiere predicar en el parque? Levanten la mano los que quieren predicar en el parque. Mismamente. Es una palabra que dicen los indios mexicanos, ¿va? Mismamente. ¿Ah? ¿Escucharon la palabra ahorita, hermanos? Ajá. ¿Y entonces? ¿Por qué usted no levanta la mano y dice, yo hermana, ¿qué predicaba Pablo a los reyes y a todos? ¿Cuál es el mensaje de Pablo? A las iglesias les predicaba teología, doctrina. ¿Pero qué le predicaba Pablo? ¿Ah? Camino a Damasco iba yo cuando una luz me resplandeció. ¿Ah? Y oí una voz que me dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿y quién eres tú? Y eso es el testimonio de Pablo a los reyes, a los magistrados, a donde iba. Ese era el testimonio de Pablo. Camino a Damasco iba yo. ¿Cuál va a ser su mensaje? Ahí en el parque. Yo soy aquí de Río Blanco, aquí está enterrado mi ombligo. ¿Ah? Y yo aquí me paro en el nombre de Jesús. Mi ombligo no está enterrado aquí. Pero muchos de ustedes están enterrados acá. Estoy aquí para decirles, vecinos, habitantes, que Cristo los ama. Hermanos, solo póngase en las manos de aquel que todo lo puede, que le ha llamado. Entonces, hermanos, va a tener que ser así como hice el otro día, 1, 2, 3. Cuento 3 y ya. Porque, hermanos, Dios nos está llamando. Usted después no se queje. Después de ustedes se queje porque dice, no sé, y yo espero en el nombre de Jesús que no se digan esas cosas, ¿verdad? Porque Dios es el que va poniendo, estamos viendo que Dios es el que va poniendo. Pero yo no espero que se diga, ay, la misma, la pastora predica. Oh, mire, yo alabo y bendigo al Señor porque yo estoy aquí parada predicando y esto yo se lo debo al Espíritu Santo, hermano, y esto no se lo debo a nadie. ¿Ah? Si usted no se imagina, yo les he contado las batallas que yo tenía con mi esposo. Esto no era lo que a mí me gustaba hacer, pero el Señor quiso que lo hiciera. Y ahora hasta en Tailandia me miran, fíjense. ¿Ah? ¿Qué les parece? Me estaba contando David que Alfonso, ¿verdad? Ahí va a salir la transmisión. Bueno, Alfonso te saluda en el nombre de Jesús. Alfonso Pérez, fue un muchacho que estuvo aquí en la iglesia. Yo lo aprecié mucho, ¿verdad? Tuve bastante amistad con él, compartí bastante con él. Y él pues andaba en un viaje por Tailandia y dice que allá me estaba viendo, dice, el domingo que estábamos predicando, ¿verdad? Sí. Y que bueno, donde quiera que anda, pues ahí nos anda viendo, ¿verdad? Eso se mira, hermano. Una vez la hermana Elsie me dijo,
hermana, me dice, estábamos hablando de las cosas que nosotros queríamos que el Señor hiciera con nosotros. Y dice, ay no, dice, a mí me gustaría que me invitaran a las iglesias a predicar. Sí, hermana, le digo yo. Sí, me dice, me gustaría, me dice. Entonces yo me quedé pensando, yo que nunca le he dicho al Señor, digo, que me inviten a iglesias a predicar, digo, ¿no? Señor, solamente estoy contando este testimonio. Entonces, dije yo, Señor, si algún día tú quieres que yo vaya a predicar a algún lugar, Señor, pues aquí estoy. Solo solté la palabra y de repente de la radio Fraternidad me llamaron. ¿Usted es la hermana Elisa? Sí. ¿Usted es la esposa del pastor Adán? Sí. Es que mire, hermana, que nosotros tenemos una convención de mujeres, una iglesia que yo ni me acuerdo dónde queda, hermanos, ahí en Choloma. Y queremos que usted venga a predicarnos. A las 3 de la tarde va a ser su tiempo. Hermana. Y yo, hermano, amén, ¿estás seguro? Le digo yo. Pero si no me conoce, no, me dice, es que a mí me han dado referencias de usted, me dice. Pues mire que me fui. Yo no me acuerdo quién me acompañó de las hermanas, pero yo me acuerdo que me llevé a algunas hermanas de aquí, ¿va? Me fui, ¿verdad? Y ahí prediqué, hermanos. De ahí me invitaron a predicar a una iglesia allá allá por la, ¿cómo se llama? Por la Rivera Hernández. De ahí me mataron, y mira, ahorita el hermano Fermín me invitó a predicar allá donde vive él, que es ¿cómo se llama ahí? Chotepe. Bueno, hermano, le digo, vamos a orar al Señor, le digo yo. No tenga temor, hermano. No, si no tengo temor, le digo. Porque el día que prediqué ahí, el hermano me dice, hermana, me dice, no, pasó un hombre en una bicicleta, ese es el jefe de la Mara, me dice. Wow, pues andaba con Adán, ¿verdad? Y cuando ya estábamos, mire, me dice, que habían unos muchachos que estaban atrás, me dice, esos eran mareros, me dice. Y dije, y me han dicho, invite a esa señora a predicar, que a esa señora nos gustó cómo nos predicó, dice. Nos gustó, era una boda, estaba casando la hija del hermano Fermín y el hijo de él también, ¿verdad? Estaban casándose, ellos habían estado juntos y se estaban casando, pues habían pues arreglado sus vidas. Y el hermano, yo llevo con Adán a la boda, somos invitados, y el hermano llega y me dice, pastora, predíquenos. Ahorita, hermano, le digo, sí, me dice, predíquenos. Wow, digo. Y entonces, mire, como bueno, yo siempre ando en mi agenda ahí, y le dije, Señor, ayúdame, y me puse ta. Y bueno, dele, ¿verdad? El Señor me metió en esto. Ahora yo no sé, ¿verdad? Yo, Señor, estoy dedicada aquí. Pero mire, hermano, es que el Señor así es, ¿verdad? El Señor así es. Solo tienes que decirle, aquí estoy, Señor, ¿verdad? Entonces, no pensamos tanto. ¿Han escuchado la palabra? Dios nos está llamando. Necesitamos ahí, miren, en el parque. Comienza en el parque. Yo comencé con los niños chiquititos, sirviendo aquí en la iglesia. A las más chiquititas me dieron a mí para servir. Desde que vine aquí a la iglesia, el Señor, yo no tuve vacaciones, hermano. Yo no he tenido vacaciones en la obra de Dios. Le doy gloria al Señor por eso. No sé lo que es estar sentado sin hacer nada en la iglesia. No sé lo que es eso. Desde que vine, hermanos, me dieron un grupito de niñas a enseñarle. Nunca había recibido una clase de escuela dominical y comencé a servirle, a enseñarle a esas niñas. Si esta mujercita a mí me llama, que me necesita como maestra, yo tendría que hacer un gran esfuerzo, ¿verdad?, para lidiar con niñitos. Porque yo ya admiro a Miley que está con esa tierna ahí, ¿verdad? Yo me la doy, ¿verdad? Ya no. Pero si el Señor quiere, yo lo hago. Porque yo, ¿a quién me debo? A Él. ¿Por quién vivo? Por el Señor. Entonces, no importa lo que el Señor a mí me mande a hacer, porque no me van a hacer cosas que yo no pueda. Entonces, hermanos, dispóngase. Dispóngase, los hombres, dispónganse a ser hombres, como dice el canto, que me van a poner los hermanos ahorita, que vamos a cantar ahorita. A ser hombres océanos. Vamos a cantarlo. Océano de sabiduría, de conocimiento. Toda esa porción que usted recibió ahorita allá en el campamento, hermanos, imprégnese de ella, ¿verdad? Y va a ver, y dispónganse, ¿verdad? Dispóngase a hacer como usted sienta en su corazón que tiene que hacer, ¿verdad? Yo sé que no todos, dice la palabra, son maestros, ¿verdad? No todos son evangelistas, no todos son pastores, ¿ah?
No todos son predicadores con gran léxico. Pero Dios no quiere tanto eso. Dios lo que quiere es un corazón conforme a Él. Amén.